Hola, soy Araceli Ardón y este es el método Ardón para escritura creativa. Y vamos a hablar de los pasos que se tienen que seguir para editar un libro. ¿Cuál es el proceso de edición de un libro? Muchas personas me preguntan si será posible que ellos escriban y publiquen un libro. Es perfectamente factible, es en realidad un proceso muy gozoso, muy interesante, muy creativo, muy divertido. Primero hay que tener un propósito, una idea. El autor normalmente tiene una inquietud, dejar por escrito sus pensamientos, experiencias, vivencias o sus ideas para transmitirlas en forma de ficción, es decir, novela, cuento o guión para televisión, radio, cine y otros medios, o no totalmente ficción, sino más bien irse hacia el rumbo de la poesía, el ensayo, que es un documento más bien académico, la biografía o la autobiografía. Hay, por supuesto, muchos otros géneros menores en cuanto a extensión, desde las cartas hasta los discursos, desde la presentación de un proyecto, de un programa, de una empresa, hasta, un mensaje que se tenga que dar de parte de un directivo a todo su personal por cualquier razón. Todo lo que se habla en público se debe escribir antes. Y bueno, volvíamos a la edición de un libro. Después de las ideas, se tiene que hacer una planeación. Antes de iniciar el proceso de escritura, yo recomiendo que se defina un plan de trabajo y dedicarle un día específico y una hora específica a escribir. Esto es muy conveniente que coincida con lo que se llama el ciclo circadiano. Hay personas que somos matutinas, que nos levantamos temprano con las ideas frescas, con el cerebro descansado, con el cuerpo lleno de energía y con la memoria lista, porque ha pescado pues muchos de los temas que nosotros queremos desarrollar en un libro nos vienen en forma más rápida, con un flujo más eficiente, digamos, temprano en la mañana. Hay quienes no. Hay quienes van acumulando energía y a las 10 de la noche están en su momento para escribir. Estupendo. Dentro del proceso hay que definir en qué tiempo quieren ustedes terminar un borrador y fijar una fecha de entrega al editor. Y hay que considerar las necesidades propias de cada texto. Si se tiene que hacer investigación, creación, revisión y pulido del texto. Bien, el punto 3, el paso 3 sería la división del contenido. Es muy importante hacer un croquis o un esquema como si se tratara de un mapa mental para sintetizar con una palabra o con una frase el contenido de un capítulo. Conviene asignarle un título a cada capítulo y también a cada una de sus partes o divisiones como si se tratara de un bloque. Esto se puede hacer en un pizarrón, se puede hacer en una pared, se puede hacer en un cartón o incluso en varias carpetas de cartulina que se pueden doblar sobre sí mismas y meter debajo de la cama o esconder cuando no estemos trabajando. Cada parte de cada capítulo puede tener un color diferente, un color que hemos asignado nosotros para que a primera vista veamos todo el contenido del libro. Se puede trabajar con tarjetas de colores que son adheribles y tener la libertad de cambiarlas de lugar para lograr un flujo más interesante. Esa es la división del contenido. Ahora, el contenido mismo. Una vez definido el contenido de cada parte, de cada capítulo, de cada bloque, se asignará un número de cuartillas para cada uno. Una cuartilla en español son 230 palabras en promedio. Las cuartillas es un término que se inventó a raíz de que el periódico The New York Times empezó a cortar los pliegos con los que se imprimía el periódico y de allí salen
pues, una mitad y de la mitad una cuarta pequeña, una cuartilla, ¿verdad? Y en los anteriores máquinas de escribir con letra Courier, casi todas, que eran de tamaño 12 puntos a doble espacio, con 60 golpes de máquina por 28 renglones, eso daba 1500 golpes de máquina de escribir y eso fue lo que definió las cuartillas. Más o menos son 230 palabras. Entonces ustedes pueden decidir, bueno, yo quiero escribir 2 cuartillas por día, en promedio, porque digamos que los domingos voy a escribir 4 o 5. Bien, si se hace esto, se puede terminar un libro de 150 páginas en 2 meses y medio. Por supuesto, este sería un esquema ideal, un flujo de trabajo en el que al autor se le ocurrieran ideas y tuviera toda la información y el tiempo disponible, la inspiración y las fuerzas para hacerlo. Pero no siempre ocurre así. Algunos autores se encierran para escribir durante unas vacaciones o trabajan 10 horas seguidas en un fin de semana o trabajan toda la noche, porque así les viene la inspiración, las ganas de escribir, y algunos tienen periodos prolongados de sequía y luego periodos prolongados de lluvia de ideas. Usted sabrá de qué manera encontrar el flujo creativo de ideas para escribir su libro. La ejecución. La ejecución es, ya se tiene la programación, ya se tiene el proyecto, ahora vamos a empezar con un horario de trabajo y un ritmo de producción de textos y una meta a la que vamos a ser fieles para poder completar el primer borrador. Yo hago la similitud, la analogía de escribir un libro con construir una casa. Si nosotros tenemos un terreno de 500 metros cuadrados que son en superficie lisa, sin accidentes, sin piedras, sin barrancos, sin humedad, y tenemos tal cantidad de dinero y sabemos exactamente lo que queremos para esa casa. Queremos una casa de 2 pisos con 3 recámaras, 3 baños, una pequeña antesala, un porche, 2 pequeños jardines y una cochera para 2 autos, una cocina con despensa. Ya tenemos muy clara la división que queremos en nuestra casa y eso se lo transmitimos al arquitecto, que lo primero que hace es un plano y una cotización, porque el arquitecto se pone de acuerdo con el dueño de la casa en cuanto a los materiales que quiere el dueño. El dueño quiere mármol, quiere determinado tipo de madera para la duela, quiere determinado tipo de acabado en las paredes, quiere determinado tipo de techos. Bien, con esas ideas, el arquitecto va a las tiendas de materiales de construcción, hace una cotización, elabora, por lo tanto, un proyecto, un plano, una maqueta, y con eso se pone a trabajar y va haciendo una proyección de tiempos de tantos meses, considerando la lluvia, considerando otros factores atmosféricos y la contratación de personal. Así también nosotros, al escribir un libro, podemos hacer una programación, un calendario y ser fieles a nuestro propio propósito. Si queremos escribir 2 cuartillas diarias, en promedio vamos a cumplirlo y cada semana vamos a señalar en nuestro calendario de trabajo que sí lo hemos cumplido. Luego viene la investigación. Hay que considerar el tiempo dedicado a obtener información indispensable para cada capítulo. Puede ser investigación en fuentes primarias, entrevistas, cartas, documentos, fotografías, videos, archivos públicos, archivos de instituciones o secundarias. Fuentes secundarias son los periódicos, las revistas y los libros, donde ya alguien más hizo una investigación y la publicó. Ya tenemos la investigación y ya tenemos el primer borrador. Ahora vamos a la fase revisión. De acuerdo con el editor, se hará la revisión del borrador de cada capítulo, eliminando errores ortográficos, errores tipográficos, de sintaxis, puntuación y estilo.
y otras posibilidades que nosotros veamos ya una vez analizando el borrador como si fuera un texto escrito por otro autor, por un escritor distinto. Pulido. Esta fase incluye la búsqueda de ideas que ya se han repetido para poder eliminarlas y lograr un mejor flujo de las escenas, una mejor definición de los personajes, la corrección de la trama, la urdimbre, el ritmo, la composición, el registro. El propósito es mejorar la calidad literaria del libro, hacerlo más legible, más interesante, hacer que el lector no lo deje, que se ponga a leerlo y que se le pasen las horas inmerso en la historia que le estamos contando. Ya tenemos el libro revisado, entonces ya tenemos un corpus. Se le llama así al archivo digital final, que también ha conservado el nombre manuscrito. El manuscrito de un libro completo y revisado se llama corpus. Esto es lo que le entregamos al editor. Viene la etapa de edición. Se puede someter el manuscrito a un agente editorial que nos represente ante las grandes compañías que publican libros, o bien vamos a vincularnos con una empresa más pequeña que reciba nuestro trabajo para hacer una edición de autor y que represente al escritor ante las instancias legales para obtener el registro a nivel nacional o a nivel mundial de derecho de autor y también el internacional para el libro. El internacional se llama ISBN, ISBN or International System Book Number. Este número internacional hará que se genere un código de barras mediante el cual en todas las bibliotecas importantes del mundo nuestro libro va a poder ser catalogado y guardado o sacado, prestado, y también en las librerías. Con eso se le determina un precio y se hace la venta de ese ejemplar. Bien, la impresión es el siguiente punto. Hay dos opciones fundamentalmente, que es el método digital para tirajes cortos, desde 5 ejemplares, o llevar el libro a una planta de impresión, a una industria editorial, que normalmente exige tirajes superiores a 1000 ejemplares, por lo menos 500, con un costo por unidad de producción que se va reduciendo conforme se incrementa el tiraje de los libros. El siguiente paso es la presentación. Aquí el escritor puede apoyarse con otros escritores, con algún centro cultural, con alguna instancia de promoción de la cultura y el arte, conseguir el préstamo de un espacio y normalmente pues se hace la presentación también en forma digital o por lo menos la invitación a todos los amigos, a toda la gente con la que el escritor tiene relaciones, para que se reúnan físicamente en ese teatro, auditorio, galería de arte, en una universidad, en una feria de arte, en un encuentro con otros escritores, en una lectura de poesía. La presentación también se vincula con mucha frecuencia a una entrevista al escritor o a su presencia en un círculo de lectores. Se puede buscar la manera de que el escritor se reúna con un posible público meta, es decir, los estudiantes de una universidad o de una escuela si se escribe para niños. El escritor puede buscar de 1000 maneras públicos que pudieran interesarse en la escritura de su libro, en la lectura de su libro. Y finalmente la distribución. La distribución se puede hacer de manera directa con las personas que asisten a los diferentes eventos de presentación. Hay algunos autores que mandan sus textos por correo, otros mediante plataformas de enormes empresas de distribución de mercancía a nivel mundial. Hay autores que distribuyen su libro mediante envío masivo por paquetería. Todo depende
del tiempo que tenga disponible, de los recursos que tenga disponibles. Hay autores que envían sus libros a críticos literarios, enviándolos al medio de comunicación en el cual publican. Usted podrá determinar de qué manera quiere distribuir su libro, que es uno de los momentos más gozosos que pueda tener un ser humano en su vida. Muchas gracias por su atención a este video y si le gustó, por favor, dele like, suscríbase a mi canal, compártalo. Y aquí nos veremos para este tipo de temas y muchos otros relacionados con la literatura y la escritura creativa. Muchas gracias. Hasta la próxima.